Estamos reivindicando que se liberen a los más de 30 beagles que tienen en el laboratorio de biotecnia y que se rompa el contrato de la Universidad de Barcelona con esta empresa que tiene un juicio abierto por maltrato animal, como denunció nuestro propio partido hace unos meses. Y ayer mismo hemos vuelto a pedir legalmente la incautación de estos animales. Ha ido increíble, creo que esto es un punto de inflexión para seguir luchando por la liberación de los animales en los laboratorios. Queremos invitar a todos los periodistas, divulgadores y científicos que se promuevan las alternativas a la experimentación con animales, que hay una revolución pendiente en la ciencia con esto y que está llegando, y que cuanto antes lo invirtamos y antes nos centremos en eso, mejores avances para toda la sociedad vamos a tener. Es seguir presionando a las administraciones. Estamos también valorando la posibilidad de que intervenga el defensor del pueblo europeo, ya que las administraciones de aquí están ocultando y manipulando información y están usando la cortina de humo con estos animales, de no decir con precisión dónde están. No tenemos garantías de que tengan bienestar y por eso queremos que se rompa el contrato de la universidad y que no se permita a esta empresa seguir haciendo experimentos con animales. Es una vergüenza, es indignante que una empresa que tiene un juicio abierto como tiene Vivotecnia, debido a que el partido animalista denunció legalmente para llevar a juicio a esta empresa, que siga teniendo licitaciones públicas, que se le siga dando el permiso para proceder con experimentos de la Comunidad de Madrid, que le den una asignación desde la Generalitat. Es una vergüenza y queremos que se siga movilizando toda la sociedad para conseguir liberar a estos perros, que son cachorros de 8 meses y que merecen una familia.